¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y les vengo a traer una posición en el final dama contra torre que deben de conocer. Se conoce como la posición de Grigoriev. En este final notarán que el bando fuerte tiene el rey cortado en una columna o puede ser también en una fila. Entonces la posición de Grigoriev trata de romper esa defensa, así que presta mucha atención cómo es el método y cuál es el patrón que se repite. Aquí hay que notar que las blancas ya están vigilando de una vez esta casilla y la idea, la meta para romper esa defensa es colocar el rey aquí en oposición a este rey negro, porque la idea es tratar de que las negras queden en suswan, es decir, que las blancas puedan maniobrar con la dama dando jaques para que por fin el rey pueda invadir y poco a poco llevar el rey negro hacia un borde del tablero. Así que vamos a ver cómo lo logran las blancas. Bien, el blanco comienza con rey F4 atacando la torre y esta torre tiene que mover. Tiene varias opciones, pero notaremos que si colocamos la torre en estas casillas de color verde, eso permitirá a las blancas ganar tiempos con la dama dando jaques y este rey puede avanzar. Aquí las negras realizaron torre E4 jaque, que eso permite a las blancas llevar el rey a la casilla F5 y gracias a esta jugada esta torre ya no puede venir aquí porque, como ya he dicho, la dama ya vigila esta casilla. Es decir, ahora las negras tienen que mover la torre a una de estas casillas. Grigoriev coloca la torre en la casilla E3 y nos muestra la siguiente maniobra. Pendientes, fíjense. Aquí se comienza con dama de 8, se mejora la posición de la dama, rey C5, dama C7, el rey va a la casilla D5, no debe de alejarse mucho porque corre el riesgo de que la torre se pierda debido a un ataque doble. El rey intentará permanecer cerca de su torre. Rey D5, dama D7. Notarán que aquí las negras no pueden venir a esta casilla porque seguirá dama A7 perdiéndose la torre. El rey tiene que ir a la casilla C4 y eso permite a las blancas ahora atacar a la torre, ya que el rey se encuentra lejos de esta torre. Así que se continúa con rey F4. Y nuevamente, si la torre se va o se quita de la columna E y se coloca en la columna D, eso podríamos decir que favorece a las blancas porque de manera muy lenta se está llevando a las piezas negras hacia un borde del tablero. Por lo tanto, Grigoriev coloca la torre en E2 para mostrar cuál es la maniobra que se debe de continuar si el bando débil eh, sigue impidiendo que el rey blanco pase para el otro lado. Así que, ¿cómo continúan aquí las blancas? Pues se repite el mismo patrón que vimos al principio. Volvemos a dar jaque al rey. El rey deberá permanecer cerca de su torre. Jaque. El rey, recordemos, no puede ir a esta casilla porque viene este jaque y se pierde la torre. El rey tiene que ir a la casilla C3 y nuevamente al estar el rey lejos de la torre, el rey blanco viene a amenazarla. Rey F3. Y nuevamente, las negras impedirán que el rey blanco se coloque en la columna E. Por lo tanto, Grigoriev coloca la torre en E1. Entonces, ¿cómo deben continuar las blancas en esta posición? Pues seguimos dando jaque, o sea, se sigue mejorando la posición de la dama. Dama C5, rey D3, dama D5, recordemos, imposible esta jugada por dama A5, el rey tiene que ir a la casilla C2. Entonces, una vez allí, ¿qué hacemos? Podemos atacar la torre, ya en este caso no es necesario, porque al estar la torre aquí en E1, lo que vamos a hacer es que el rey estorbe a la actividad de esta torre. Vamos a obligar al rey a que se coloque en esta casilla. Y eso lo hacemos con la jugada dama C4. ¿Por qué?
Bueno, fíjense que aquí las negras tienen dos opciones, colocarse en D1 o colocarse en D2. Si se coloca en D2, realizamos la jugada dama B4. El rey tendrá como única jugada rey D1 para defender la torre. Y finalmente hacemos una jugada de Suswan, dama B2. El rey no puede mover y a esta torre le quedan pocas opciones de movimiento. Voy a retroceder un momento porque ustedes se pueden preguntar aquí, luego de dama B4, perdón, aquí no, aquí, luego de dama C4, en vez de irse el rey a la casilla D2, ¿qué pasa si el rey se va a la casilla D1 directamente? Pues notarán que esto se transpone a la misma variante que hemos visto porque se puede continuar con dama D3 y luego de rey C1 volvemos a realizar un ataque doble. El rey tiene que defender la torre y se llega a la misma posición que estamos viendo con la jugada dama B2. Entonces, estando aquí, sabemos que si la torre se aleja mucho del rey, corre riesgo de perderse y justamente esto va a ocurrir. Notarán que si aquí las negras dan un jaque, eso no ayudará porque más bien favorece a las blancas, ya que el rey irá a esta casilla y se amenazará mate en D2 o mate en la casilla B1. Por ese motivo la torre tiene que elegir otras casillas. Se darán cuenta que si la torre se coloca en G1 o en H1, con un simple jaque en la primera fila, la dama ganará la torre. Por ese motivo, la torre tiene que irse a través de la columna E. ¿Pero a cuál casilla? Aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede y aquí tampoco puede. Las piezas blancas controlan esas casillas. Entonces, ¿qué pasa si la torre se coloca en E6? Pues notarán que con una simple jugada dama B3, la torre se pierde. ¿Qué pasa entonces si la torre se coloca en la casilla E7? En este caso también la torre se pierde. Lo voy a colocar con solamente dos jugadas. Simplemente se puede realizar dama B3. Obligamos al rey a irse a una casilla negra. Colocarse aquí. Hacemos dama B4 jaque, ataque doble. Si el rey se coloca en D2, la misma jugada dama B4 jaque, ataque doble. Y si el rey se coloca en C1, hacemos la jugada dama A3, ataque doble. Eso significa que el rey, que la torre, vamos a retroceder aquí, tiene que irse a la casilla E8. Pero eso tampoco lo salva y es la variante que les voy a mostrar. Miren cómo se gana la torre. Se gana con esta bonita maniobra y es muy sencilla. Dama A1 jaque. Notarán que como la torre está en una casilla blanca, el rey no debe dirigirse en una casilla blanca porque seguirá el ataque doble. Por ese motivo, el rey tiene que irse a una casilla negra, la única, por cierto, la que existe a su alrededor para moverse, que es rey D2. En ese caso, aquí las blancas continuarán con dama A5 y nuevamente estas casillas blancas imposible porque existirá un ataque doble en B5 o en A4. El rey tiene que ir a una casilla negra, rey C1 y luego de dama C7 ya prácticamente ya esto está liquidado, porque si el rey se va a la casilla D1 tiene dama D7, se pierde la torre, así que el rey tiene que irse a la columna B. No importa qué casillas, da igual porque las blancas continuarán con dama B6 y notarán que el rey no puede irse a la columna C por la jugada dama C6, ataque doble. El rey tiene que irse al borde del tablero y luego de dama A5, no importa a dónde vaya el rey, finalmente esa dama va a capturar la torre. Así que vamos a retroceder desde el principio. ¿Cómo es que ocurrió todo esto? Comenzó en esta posición en donde Grigoriev nos muestra cómo romper la defensa de las negras cuando una torre se ubica en una fila o en una columna. En este caso, tratamos de que las negras no puedan dar jaque con la torre. Entonces el rey
se acercó justamente en oposición a este otro rey. Esta torre no pudo dar más jaque, la torre se alejó y ahora las blancas con su dama poco a poco se movilizaron, mejorando la dama en una mejor posición. Y finalmente el rey ataca la torre cuando ya este rey está alejado. Si la torre se aleja de la columna E, cambia a otra columna, esto favorece a las blancas y lo vamos a ver en partidas instructivas que tengo para ustedes. Si la torre se mantiene en la columna E, entonces se repite la misma maniobra, ¿no?, de mejorar la posición de la dama y finalmente el rey vuelve a atacar la torre. Si la torre sigue persistente en mantenerse en la columna E, las blancas mejoran la posición de su dama y hacen que el rey negro se coloque en una mala casilla. En este caso la casilla es D1. Esa es la mala casilla porque ahora luego de dama B2 ocurre un suswan en donde la torre tiene que alejarse. La mejor casilla de alejamiento es la casilla D8, pero de todas formas la torre se va a perder con esta bonita maniobra de dama en donde el rey es forzado a ir hacia un borde del tablero y finalmente la torre se pierde. Así que, estimados colegas, ahora que conocen la posición de Grigoriev, aparte que también les he mostrado en otros videos la posición de Ewe y la posición de Philidor, y también cómo evitar caer en la posición de Ponciani, conociendo estas 4 posiciones ya tienes las herramientas para poder ejecutar el mate de dama contra torre. Pero tienes que estudiar muchísimo y ahora te voy a poner varias partidas instructivas de grandes maestros en donde se da este mate. Comencemos con esta primera partida entre Iván Salgado y Ferenc Berkes. Esto fue en el año 2011. No voy a mostrar toda la partida, sino justamente a partir de donde comienza el final dama versus torre, y esto es en la jugada 108. Es decir, hay que tomar en cuenta que una vez que se llega a esta posición dama versus torre, lo más probable es que quede poco tiempo en el reloj, ¿sí? Una batalla dama versus torre tiene una historia de una gran lucha para haber llegado a este final. Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta, porque entre seres humanos ocurren muchos errores en este final, pero entre módulos de análisis ellos juegan a la perfección y es mucho más complicado dar el mate, pero sí se puede. Vamos a ver qué ocurrió aquí. Las negras tienen la dama. Aquí se continuó con torre de 2 por parte de Salgado. Entonces, en el final dama contra torre, esa torre va a tratar de quedarse lo más cercano al rey. Y esto lo podemos considerar una posición de Grigoriev, porque notarán que la torre corta al rey. Pero el rey puede tranquilamente acercarse, ya que por ahora no hay ningún peligro para no realizar este plan. Las negras realizaron rey e5, torre de 2 jaque. Esta jugada ayuda a las negras porque el rey se acerca, se vuelve a dar otro jaque y aquí el rey se coloca en oposición. Ya no existen más jaques. Aquí las blancas realizaron torre e2 y ahora la dama se coloca en una mejor posición. Dama de 4. Aquí se continúa con torre d2, dama 4, rey b2 y las negras hicieron rey b4, oposición. Aquí se continuó con torre c2 y las negras volvieron con dama de 4, rey a2. El rey fue a la casilla a4. Notarán que esa torre no tiene oportunidad de dar jaques y ya este rey se encuentra mal ubicado y esta torre, recordemos que si se aleja mucho corre el riesgo de perderse. Por eso las blancas realizaron aquí torre b2 y aquí las negras realizaron dama d5 y luego de rey b1, rey a3. Bonita jugada, no hay jaques. Notarán que esta jugada no es posible porque la dama vigila esta casilla. Por eso la jugada rey a3 es totalmente posible y es la mejor, porque acercamos el rey y al mismo tiempo se está amenazando el mate en esta casilla y no se puede evitar. O sea, si aquí las negras, si aquí las blancas juegan rey c1, pues se puede realizar dama h1,
Y cuando el rey mueva a la casilla C2, dama H2, seguido de dama por torre. Por ese motivo, en esta posición, las blancas abandonaron. Veamos otra partida en este final, dama versus torre. Vamos a ver la siguiente partida a partir de la jugada 60. Vamos a ver. 60, se jugó torre por H3. Y aquí estamos, final dama contra torre. Las blancas realizaron torre C3. Vale, una sabia decisión tener la torre cerca del rey. Y bueno, el rey tiene que acercarse a la acción. Por ese motivo se continúa con rey F6, rey B2, rey E5, torre, rey C2, dama F1. Interesante jugada. La idea de esta jugada es porque las negras quieren acercar al rey a esta casilla y no quieren permitir a las blancas dar este jaque. Es por ese motivo que se realizó la jugada dama F1. Bueno, rey B2, rey D4, torre B3 y aquí las negras realizaron dama E1, controlando esta casilla y al mismo tiempo evitan este jaque. Esa es una meta siempre de las negras, tratar de que las piezas blancas tengan poco espacio y evitar que esa torre no dé a jaques. Ok, se continuó con rey A2, eso permite que el rey se acerque. Se continuó con torre B7, ok, aquí hay que decir que ya la torre se ha alejado, por lo tanto corre peligro de que sea atrapada. Pero también existen temas de Suswan, y eso es lo que hay que notar en esta posición. Las negras realizaron dama E6, una jugada sutil, realmente sutil, porque si las blancas intentan realizar un jaque, las negras responderán con un contrajaque, ¿no? Un jaque de dama al mismo tiempo que mejora la posición del rey. Esta torre queda mal ubicada y esta dama tiene mucho espacio para poder realizar. Por cierto, cuando la dama llegue a esta casilla o a esta, recordemos que la dama se puede mover en estas diagonales y esta torre corre peligro. Por ese motivo, en esta posición, las blancas realizaron torre B3. Aquí las blancas realizan otra bonita jugada de Suswan, dama D5. Y la idea de dama D5 es, bueno, que la torre no puede moverse porque el rey se moverá para esta casilla o para esta casilla. Por lo tanto, las blancas realizaron rey A3. Pero las negras dieron el golpe final en esta posición jugando dama D1. Ataque doble. Se ataca la torre, se amenaza mate. No hay manera de evitar ambas jugadas. Porque si se realiza aquí una jugada como torre B2, se puede realizar dama A1 y luego de torre A2 venir con dama C3 seguido de mate. Bien, veamos otra posición en este final dama versus torre. Vamos a ver la partida siguiente. Ok, esta posición se llegó al final dama versus torre en la jugada 66. Aquí. Se continúa con torre F3, dama por peón, ya estamos en este final. Rey G2. Aquí las blancas realizaron la bonita jugada dama H4. Recordemos la idea. La idea es que el rey quiere ir a esta casilla y las negras y evitan que las negras den un jaque aquí. Por eso es que la dama fue a esta casilla. Aquí se continuó con torre F2. Eso, digamos, tarde o temprano el rey blanco se va a acercar. El rey se fue a E3, torre F3 y finalmente el rey va a la casilla E2 gracias a que la dama vigila o controla esta casilla. Bien, entonces esto es una posición de Suswan. Las negras tienen que mover y colocaron la torre en G3. Alejar la torre puede ser jugada de computadora, pero entre humanos tratarán de mantener la torre siempre cerca del rey. Aquí se continúa con dama E4, rey G2. Esta jugada, bueno, es, digamos, lógica en el sentido de que si el rey se va a la casilla H2, el rey blanco irá a la casilla F2, gracias a que la casilla G2 está controlado por la dama. Por ese motivo el rey fue a la casilla
H2. Perdón, G1. Aquí se continúa con dama G4, rey G2 y dama H4, sus1. El rey no puede mover porque perderá la torre y la torre tiene que alejarse. Las negras decidieron colocar la torre cerca de su rey, pero luego de dama F2 y rey H1, eso permite a las blancas llevar el rey a la casilla F1. Quiero hacer notar que hay que tener mucho cuidado cuando el rey y la dama se acercan mucho al rey enemigo, porque esto puede traer como consecuencia un ahogado. Aquí las negras realizan una bonita jugada, torre G3. Evita el mate y al mismo tiempo la torre no se puede capturar por ese recurso de ahogado. Así que las blancas nuevamente maniobran con su dama F6, amenazando mate con esta jugada. Aquí se continúa con torre G1, pero luego de rey F2 los jaques van a desaparecer porque se continúa con torre G2, rey F3, y al no tener más jaque, ya esta posición ya verán a qué se va a transponer. Aquí las negras continuaron con rey G1 y las blancas dama H4. ¿Qué posición es esta? De seguro ya te diste cuenta que es la posición de Philidor, y ya esto está completamente es completamente conocido la maniobra. Aquí obligamos a la torre a alejarse del rey. La torre se colocó en G8 y aquí las blancas realizaron la maniobra en la posición de Philidor. Dama D4, rey H2, dama D2, rey H1, y una vez que el rey se coloca allí, viene la maniobra del zigzag, ¿no? Dama C1, rey H2, dama C2. Aquí las negras abandonaron porque se darán cuenta que si el rey va a esta casilla vendrá jaque. Cuando el rey vaya a H2 se dará jaque en H7 y la torre se gana, ¿sí? De hecho, también existe un bonito mate. Voy a regresar aquí. O sea, luego de rey H1, cuando las blancas hagan dama B1, si las negras hacen torre G1, damos mate. ¿Sí? La torre estorba. Bien, estimados colegas, vamos a ver otra posición más. Permítanme buscarla. Es la siguiente partida, la jugada 82. Imagínense cuánta lucha habrá en esta partida que iban por la jugada 82. Ok, hicieron dama por peón, entramos en el final dama contra torre. Aquí las negras hicieron torre de rey de 3. Aquí las blancas dama C5. Poco a poco tratarán de que ese rey se quede sin escape y el rey blanco pueda invadir. Dama F5, rey E3, y aquí va. Ya que esta casilla está cubierta, el rey se acerca. Rey E5. Aquí las negras realizaron torre de 3 y las blancas rey F4. Única jugada rey E2. Como esta casilla está protegida, el rey fue a la casilla E4. Y así de poquito a poquito, noten cómo el rey ha quedado cerca. Aquí sí debemos de tener cuidado. Las blancas no pueden realizar rey E3. Sería un gravísimo error tener al rey y la dama muy cerca, o hay que tener mucho cuidado. Rey E3 no es posible por la jugada torre de 3 jaque y ahogado. Así que las blancas tienen que maniobrar con la dama. Dama H5. Siguen vigilando desde lejos esta casilla para que el rey pueda invadir y tener red de mate. Aquí se continúa con rey F2 para evitar la invasión del rey en la casilla E3. Y esto permitió la jugada dama H1. Ok. Dama H1. Nuevamente este rey está en problemas. No puede moverse porque permitirá un ataque doble. Aquí las negras realizaron torre E2 jaque, pero luego de rey F4 notarán que ¿qué posición es? La posición de Ewe. Siempre en un final dama versus torre probablemente se comience con la posición de Grigoriev y a la final pueda desembocar o en la posición de Ewe o en la posición de Philidor. Y bueno, ya conocemos la maniobra. Aquí se continuó con torre D2 y la maniobra en la posición de Ewe ya se la saben. Jaque,
rey E1, jaque, rey E2 y rey E4, oposición. La torre se tiene que alejar. Y prácticamente la maniobra de la posición de Ewe fue lo que ocurrió aquí. Así que no hay que decir mucho de esta posición porque ya la conocemos, ya la hemos estudiado. Es bonita esta maniobra. Sabemos que si la torre negra se aleja del rey, se va a perder. Y notarán que justamente en la posición de Ewe, la torre finalmente se quedó sin espacio. Tiene que alejarse y luego de dama E2, las negras abandonaron porque se continuará con jaque seguido de jaque, perdiéndose la torre. Bien, estimados colegas, espero les haya gustado muchísimo este bonito final dama contra torre. Ya hemos visto todas las herramientas necesarias para poder ejecutar este mate. Queda de tu parte practicar muchísimo, porque recuerda que si llegas a este final es muy probable que tengas poco tiempo en el reloj. Así que trata de estudiar muchísimo esto, de reconocer los patrones, cuándo llegar a una posición de Ewe, cómo llegar a una posición de Philidor para poder ejecutar el mate de manera mecánica. Así que si te ha gustado este video, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos estamos viendo en otro próximo video en el canal Ajedrez de Élite. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.